Mi piel de gallina. Esto que les voy a contar hasta el día de hoy me pone la piel de gallina. Intenté escribir ayer a la noche, pero al escribir se fue la luz de mi pieza. Pensé que fue por un corte o algo así, no era tan tarde. Pero sorpresa, solo fue en mi pieza. La de mi madre seguía prendida. ¿Qué de raro tiene eso? Pues la de mi madre, mi hermano y la de mi pieza están conectados. Si uno se apaga, el otro también. Por si las dudas, preferí escribir ahora que es de día. No sé si tiene o no que ver pues de lo que les voy a contar. Cuando tenía 12 años, actualmente tengo 20, tenía una amiga con la que pasaba todo el día, me iba a su casa a jugar o viceversa. Ella tenía una prima mayor que nosotros, creo que tenía 16 años, a veces iba a la casa de mi amiga. Recuerdo que era una chica muy alegre y solía jugar con nosotras. Después de unos días o semanas que noté que su prima ya no iba, y charlando con mi amiga le pregunté qué pasó con su prima. Me dijo que estaba enferma, y su mamá estaba muy preocupada por ella. Me contó que no dormía, que tenía pesadillas, que se levantaba a las 3 de la mañana, e incluso que su tía una vez la encontró en su pieza a punto de cortarse. Su tía le preguntó qué le sucedía y ella decía que nada. La llevaba a psicólogos, a doctores, y todos decían que estaba en una faceta de llamar la atención. Su mamá ya tenía miedo, prácticamente su hija no dormía, ella lo notaba por las ojeras que tenía al día siguiente o que se quedaba dormida en cualquier parte de la casa. Después de contarme eso le dije deseaba que se recuperara pronto. Ni bien había pasado una semana de lo que me había contado cuando llegó una tarde a mi casa y le pregunté: ¿Ya está bien tu prima? ¿Podemos jugar con ella? Ese día la había visto yo en su casa. Me dijo que no y me comienza a relatar que hace 3 días ella y su mamá habían ido a casa de su prima porque seguía enferma, ya que su madre estaba preocupada. Cuando llegaron, ella le preguntó a su tía que dónde se encontraba su prima, que quería verla. Su tía le dijo que ella estaba en su pieza y que intentara no hacer ruido si se encontraba acostada. Su madre se quedó platicando con su tía. Ella subió al cuarto de su prima, ella estaba acostada, tenía y se le veían ojeras. La chica alegre que fue en unos días no había rastro de ello, ahora estaba desnutrida ya que no quería comer más. Dejó de verla y comenzó a recorrer su vista por su pieza. Cuando estaba mirando unas fotos que tenía pegadas en un espejo, dijo que vio como algo negro pasaba rápido por el cuarto de espalda a ella y se reflejó por el espejo, como si alguien estuviera atrás. Se dio la vuelta y no había nada. Su prima seguía dormida, pero esta vez un poco inquieta, como si tuviera pesadillas. Cuando fue para decirle a su tía, escuchó como su madre le preguntaba a su hermana por qué una amiga de su prima también enferma y estaba internada. Su tía comenzó a relatar que ella y su hija junto a otras amigas habían jugado Ouija, y que a su amiga supuestamente le había entrado el mal. Pero ella no creía en eso. La madre de mi amiga, un poco asustada, le dijo a su tía que por más que no creyera en eso, hablará con un sacerdote. En eso se escucha un grito desgarrador, proveniente del cuarto, y las dos mujeres junto con mi amiga acuden a ver qué sucede. Las tres se dirigen al cuarto, su madre le pide que se quede atrás. Mi amiga me comentó que al llegar al cuarto, ella estaba en un rincón apuntando específicamente a la dirección opuesta al espejo que antes había visto, y decía que alguien la había empujado de la cama. Era un ente grande que ahora estaba ahí. Mi amiga se asustó porque anteriormente ella había visto también algo. Su tía intentó tranquilizarla, diciendo que no había nadie, pero ella seguía diciendo que se le estaba acercando y gritaba que se alejara de ella. En eso su tía dijo en voz alta que lo que estuviera ahí se fuera. Solo lo dijo para intentar tranquilizar a su prima, y que dejara de molestarla. Justo en ese momento se comenzó a tornar más frío el lugar de lo que ya era. Hacia un día caluroso, las luces comenzaron a parpadear y desde la cocina se escuchaban como los platos se caían. Su tía se fue a revisar junto con su mamá y no había nadie. Se asustaron y ahí su tía comenzó a creer que algo espeluznante seguía a su hija. Se fue a abrazar fuertemente a su hija y ella le dijo: "Ya ves, mamá, hay algo aquí". La mamá de mi amiga, asustada también por lo sucedido, le pidió a su hermana que se fueran a su casa a pasar el rato hasta que viniera su marido. La señora no lo pensó más, agarró a su hija, y prácticamente salieron corriendo de ahí. Al pasar por la cocina vieron los platos caídos. Mi amiga me dijo que era imposible que se cayeran por sí solos porque estaban en la gaveta y se tenía que abrir para que cayeran, además estaban ordenados. Después de haberme relatado eso, me comentó que esa fue la razón por la que su prima estaba con ella. Le pregunté si tenía miedo, me dijo que no, que ahora en su casa se siente un poco mejor, su prima ya duerme más, que su papá junto a su tía y madre habían ido a recoger algunas cosas de su casa. Aunque su padre era escéptico a lo sucedido, también le creyó porque cuando fueron a la casa de su tía el ambiente estaba pesado, y que por la mañana iría un sacerdote que era amigo de su madre. Después de contarme aquello seguimos jugando un poco más y se fue a su casa.
Al día siguiente mi madre me pide que lleve algo a la mamá de mi amiga que le había prestado. Cuando llegué a la casa, mi amiga me recibió con expresión de terror. Minutos después yo también pondría esa cara. Le pregunté qué pasaba y me dijo que había venido el sacerdote y se encontraba rezando por su prima, la cual gritaba. Al decirme eso me asusté, quería salir corriendo de ahí, le di lo que mi mamá me había dado, y le ofrecí que viniera a casa. Ella me dijo que pensaba irse luego ya que su mamá le había dicho eso también. Me pidió que la acompañara a dejar lo que había traído, le dije que lo dejará allí y luego que le ponga en su lugar, pero mi amiga era demasiado ordenada para mi desgracia. Yo ya quería salir allí corriendo, pero no quería decirle que no y me fui con ella a dejarlo en la cocina. Al salir de la cocina, escuchamos otro grito aterrador, la voz era espeluznante, nos miramos con terror, escuchábamos como su mamá, su tía y el sacerdote rezaban. En eso olimos algo asqueroso que no sabría cómo describir. Nos dimos prisa para salir de ahí cuando escuchamos como algo se caía. Era una foto de ella y su prima que estaba en un estante, y como carajo se podía caer si estaba en el medio del estante. No se dijo más y salimos corriendo de ahí asustadas. Le contamos a mi mamá y comenzó a decirnos lo peligroso que era jugar con esas cosas. Mientras nos daba unos refrescos para sacarnos un poco el susto, tratamos de evitar lo más posible el tema y comenzamos a jugar. Una hora después llega su mamá y habla un poco con mi mamá pidiéndole que si se podía quedar un poco más mi amiga con nosotros, porque tendrían que ir a la casa de su hermana, y mi madre le dijo que no había problema. Después de como 2 horas su mamá regresó y la recogió. Nos contó que el sacerdote le dijo que al jugar la ouija su sobrina y las amigas de ellas trajeron espíritus malignos, y unos de ellos quería apoderarse de ella. Gracias a Dios con horas de rezos pudieron alejar a los espíritus. Una sobrina de la señora también declaró que ellos siempre jugaban a la ouija y nunca había sucedido algo hasta que una de sus amigas sugirió irse a un cementerio cerca a ver qué pasaba. Ella no quería, pero como sabrán finalmente jugó y eso fue que desató para atraer cosas malignas. Además contaron que al jugar había pasado cosas extrañas y para colmo no cerraron la sesión. Después de meses su prima nos contó cómo había sido esa sesión y qué había pasado con sus amigas. Eso será en otra ocasión que les contaré qué pasó, ya que se está haciendo largo el relato, además es más espeluznante. Luego de contarnos todo su mamá, se fueron. Después de eso ella se mudó y no he tenido contacto con ella desde hace mucho tiempo. Al contarle esta experiencia, quiero que tengan cuidado porque aunque yo les diga que no hagan, siempre habrá alguien que querrá experimentar, y si lo hacen háganlo bien y no tengan mentes débiles a la hora de jugar, si no les irá mal. Este es uno de los casos que presencié, pero tengo conocidos que la pasaron muy mal por jugar, así que no tienten a lo desconocido, y si no lo hacen, bien por ustedes. Gracias por leer y decirme que quieren seguir leyendo mis experiencias. Mi sueño de terror real. Les comparto mi historia sobre un sueño que tuve hace aproximadamente 5 años y que hasta el día de hoy tengo muy presente. Un día por la noche, poco antes de las 00 horas, me preparaba para dormir. Debido a que hacía mucho calor decidí dormir solo con un short. Mi cuarto tenía solo una ventana y recién había instalado una cortina que no dejara pasar nada de luz, así que en las noches al apagar la luz el cuarto quedaba totalmente oscuro. Mi cama en aquel entonces estaba en el centro de mi habitación con el respaldo pegado a la pared, y a la misma altura estaba instalado un mini split. Siempre me acostaba con la cabeza del lado que daba a la pared, pero esa noche debido a la intensidad del calor decidí dormir al revés. Con la cabeza donde van los pies y los pies hacia el respaldo de la cama para que me diera directamente en la cara y pecho el aire fresco del mini split. Esa noche realmente no tenía sueño, pero al día siguiente yo trabajaba y debía levantarme temprano. Recuerdo que me acosté boca arriba con las extremidades extendidas, cuando usualmente yo siempre duermo boca abajo. No supe en qué momento me quedé dormido, pues nunca sentí tener sueño ni nada parecido. De la nada, recuerdo que me sentía algo atrapado o con dificultad para moverme, tenía los ojos cerrados y al abrirlos yo estaba flotando en el techo de mi habitación a la altura de mi cama, y veía mi cuarto en las condiciones en que siempre lo tengo, pero sobre mi cama estaba mi cuerpo. En la misma posición en que yo me acosté, con el mismo short, todo. Lo que más me estremeció fue que alrededor de mi cama había personas paradas con ropa oscura. Gabardinas, sacos, sombreros, todos de color negro y a nadie le podía ver el rostro.
Recuerdo también que había ahí 2 o 3 niños de pie delante de los adultos, o al menos en ese momento para mí todos eran personas, y todos inclinaban un poco su cuerpo y estiraban la cabeza para asomarse a ver mi cuerpo. Algo similar a cuando una persona se asoma a ver el ataúd en un velorio. En un principio yo me molesté por el hecho de que estuvieran interrumpiendo mi sueño y no me dejaran dormir, por lo que quise hacer algo para defenderme, pero al intentar bajar del techo no pude y empecé a desesperarme y asustarme porque yo quería regresar a mi cuerpo y no sabía cómo hacerlo. Al final solo recuerdo haberme concentrado mucho y ahí fue donde abrí los ojos. Desperté en la misma posición, boca arriba y con los brazos y piernas extendidos, muy agitado y acelerado. No había nadie en mi cuarto, incluso encendí las luces pero todo estaba intacto. Así que volví a dormir, pero esta vez boca abajo. Hasta la actualidad recuerdo perfectamente ese sueño y nunca he tenido otro igual. Gracias por escuchar mi experiencia. Saludos. Alan de León. Spooky, scary skeletons and shivers down your